Bendiciones para todos en el nombre del Señor. Seguimos mirando la belleza del almendro. Habacuc, en el capítulo 2 y el verso 1, hace una declaración maravillosa. Decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Este Habacuc es un personaje, es maravilloso el modelo profético de este varón. Toma la decisión de estar despierto, estar alerta. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme? ¿Qué quiere enseñarme? De ahí debemos nosotros tomar un ejemplo para nuestro diario vivir. Estar pendientes, atentos, qué me va a decir hoy, qué me va a hablar, qué me va a enseñar. Si eso lo aplicamos a la hora de leer la Biblia, de orar, de congregarnos, se imagina, nuestra vida sería 100% productiva. Pero qué lástima que no ocurra así. Vamos al culto, ¿y quién irá a predicar? ¿Y quién irá a dirigir? ¿Quiénes serán los encargados de la alabanza? Con una actitud de espectadores, no de protagonistas. No vamos interesados en si el Señor nos va a hablar, nos va a revelar algo nuevo. Lejos entonces de ser almendros, de ser vigilantes, de estar florecidos. Pero Habacuc continúa. El Señor me respondió y me dijo, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda darse y leerse de corrido. Maravilloso. Es decir, como usted está preparado, como usted está atento, está escuchando mi voz, entonces voy a dictarle y aquí va la revelación. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera que llegue, porque vendrá sin falta y no fallará. Hermosa declaración de parte del Señor. Esto es importante para quienes van tomando la palabra, las reuniones, las actividades como algo mecánico, como que ya me aprendí el formato, ya sé cuál es el derrotero, conozco la agenda. Esto ha hecho que muchos no participen del culto realmente, es más, ni siquiera quieren congregarse. ¿Por qué? Porque esas personas ya saben todo. Aprendieron qué se hace al comienzo, qué va a la mitad, qué va al final. Como saben todo, se quedan en casa. El almendro enseña cosas muy diferentes, es decir, sus características, su estructura. Hebreos, el capítulo 10 y el verso 35 nos da una declaración magistral. Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Es decir, no bajen la guardia, no mengüen. Por el contrario, todo el tiempo estén pendientes. Sabemos que en Israel, y particularmente en Jerusalén, había atalayas. Los atalayas estaban sobre unas torres, varias torres alrededor de la ciudad. ¿Cuál era la misión de ellos? Observar a la distancia quién venía. Podía acercarse a algún enemigo, un ejército agresor. Y el atalaya debía dar la voz de alerta, la voz de alarma. ¿Para qué? Para que el ejército se preparara y saliera al encuentro de ese enemigo. Esto es lo que recomienda precisamente la carta a los hebreos. Está diciendo que no perdamos la confianza, que estemos siempre en guardia, que estemos alertas, y continúa diciendo, lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios,
reciban lo que Él ha prometido darnos. En todo lo que concierne al programa de Dios, el cumplimiento de sus promesas, el desarrollo de la misma obra de Dios, el cultivo de nuestros talentos, los ministerios que el Señor nos ha dado, todo tiene que estar marcado por la paciencia. Sí, porque la paciencia es la que me lleva a estar tranquilo, a decir, bueno, hoy no sucedió, pero va a suceder mañana. Este año no se logró, pero lo más seguro es que el entrante, porque a veces nos desesperamos y no solamente viene la desesperación, sino la decepción. No funcionó, no era lo que yo quería. Y claro, esto mengua en la actividad cristiana. Pero si estamos tomando este modelo del almendro, seguro que va a funcionar. El escritor a los Hebreos continúa diciendo, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. No olvidemos lo que Pedro escribió en su segunda carta, el capítulo 3, que los burladores estaban diciendo, bueno, ¿y cuándo va a ser su advenimiento? Porque todo está igual desde el principio. Es decir, habían entrado en un plano de incredulidad a lo que Dios había prometido. Pero Pedro les dice, no es que Él retarde su promesa, no es que vaya a cambiar el plan y no va a venir, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que como almendros estamos llamados a ser vigilantes, a estar atentos. Ahora, el justo, ¿por qué vive? Vive por la fe. Si se vuelve atrás, no está agradando a Dios. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe para alcanzar la salvación. Está hablando el escritor que no somos personas pusilánimes, cobardes, que vamos en retroceso. Por el contrario, somos personas que estamos en avivamiento, estamos con un objetivo claro. Y pudiéramos cerrar esta reflexión maravillosa con lo que ocurrió en esa guerra contra los madianitas. Sabemos que de 32,000 hombres hubo que hacer un descuento, quedó en 22,000. Luego otro descuento, quedó en 300 personas que finalmente fueron a enfrentar a los madianitas. Debían ir a la medianoche, debían llevar cántaro, debían llevar un mechón ardiente y una trompeta. Pudiéramos decir, iban desarmados, pero ¿qué dio la victoria? ¿Qué dio ese estruendoso éxito para el pueblo de Dios y esa estruendosa derrota para el enemigo? La paciencia con que ellos actuaron. Se dejaron guiar por Gedeón. La palabra Gedeón quiere decir talador, es decir, cortador. Un hombre con una tremenda estrategia, y los llevó a la victoria. Y él dijo, hagan lo que yo hago. A la medianoche será el cambio de guardia. Efectivamente, a la medianoche se dio el cambio de guardia. Eran 135,000 madianitas y 300 hombres los iban a enfrentar. Proporción numérica, 450 contra 1. Eso se llama misión imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Lo que Él quería era precisamente mostrar su grandeza, su gloria. ¿Qué encontramos aquí? 300 hombres en vigilia. 300 hombres como almendros, atentos,
Y cuando Gedeón dice, por la espada del Señor y por la espada de Gedeón, todos al unísono quebraron los cántaros, aparecieron las antorchas, sonaron las trompetas, y dice que las emboscadas de todos ellos que tenían preparadas para los hebreos fueron contra ellos mismos. Y en la primera tanda, primera cuota, murieron 120,000 hombres del ejército madianita. Y luego los 300 que habían ido a la pelea los persiguieron, y en el valle murieron los 15,000 restantes. Seamos como almendros y tenemos la victoria asegurada. Seamos vigilantes, sigamos el modelo de Dios y cosas grandes van a suceder. Así que es tiempo de poner por obra esta valiosa enseñanza y ser los almendros que embellecen el jardín del Dios Todopoderoso.